es Henry Martínez Beltrán. Vamos a terminar el taller de personas jurídicas, ¿sí? Que hemos iniciado en la clase anterior. Vamos a terminarlo para que sepamos cómo se elabora realmente entonces una declaración de renta de personas tales. En lo que habíamos avanzado, entonces de una vez vamos a proyectar lo que 274.7 de 30, 174.730.000 era la utilidad, la renta líquida gravable. ¿Qué significa eso? Que es el valor que yo debo de conciliar con mi depuración. Mírenlo, aquí está, los 274.730, que es el resultado de la depuración de ingresos. Ingresos menos no constitutivos, grabados, costos deducibles, deducciones, me da los deducibles. Al hacer la conciliación, que es la que vamos a hacer ahora, la de raya 1, pues me da los mismos 274.730. El impuesto a pagar ya lo hemos determinado con 79.680.000 y el anticipo también lo hemos determinado una vez la donación que nos dio 10 millones de pesos. Así las cosas, entonces yo debo de ir a mi formulario, que es lo que ya hicimos, y debo tener también un valor de 274.730. Esa cifra debe de coincidir en la conciliación patrimonial. Entonces, como ven, vamos a tener en la conciliación de ingresos, la depuración de los ingresos, ¿sí? Aquí lo debemos de tener en la conciliación patrimonial, que son estos 274, y en el formulario. Esas cifras deben de... Ahorita que hagamos entonces la conciliación como tal, nos debe cuadrar. Pero primero vamos a cuadrar la conciliación patrimonial. En la conciliación patrimonial, los activos totales como tal a declarar, o sea, el patrimonio bruto corresponde a 679.700.000. Ya lo está recordando que hicimos el ajuste de los 9.500.000 de los bancos que fueron cheques los cobraban el año inmediatamente anterior, en el mes de enero. Tenemos un anticipo de renta 29.004.000. Realizamos la clase, es decir, haciendo la depuración de los impuestos netos de renta promediados, multiplicado por el 15%, por el 75% y restada la retecuenta. Y para la segunda opción, pues el impuesto neto de renta multiplicado por el 75%, la retención de la renta. En este momento la que favorece son los 29 millones de pesos. Esos 29 millones de pesos van aquí al impuesto. Quiere decir, yo los anticipo, ¿cierto? Me queda una cuenta por cobrar para el 2023 y la voy a restar en la declaración de renta del 24. Entonces, como la voy a anticipar, la pago en el 2023. Eso es lo que me está diciendo este crédito. Y los 40 millones de pesos lo que me está diciendo es que en el 2023 anticipé un impuesto que había pagado en el año 2022, es decir, cuando presenté mi declaración de 2022 me dio 20 millones de pesos. Eso lo anticipó para el 23, por eso lo estoy acreditando y aquí lo estoy debitando en el impuesto, es decir, lo resto. Y los otros 20 corresponden a la retención a la fuente que me practicaron en el año 2023, es decir, la retención a la fuente sobre mis ventas. Alguien me practicó retención en la fuente, hizo su declaración mensual de retención y por ende anticipó por la empresa ese impuesto. A esos son los 40 millones de pesos. ¿Qué nos está faltando entonces por registrar aquí? Porque el valor del impuesto son 79.680.000. Miremoslo acá. Es el valor del formulario. Ese valor del formulario lo tenemos aquí en la depuración. Cuando dijimos el impuesto por pagar, el impuesto de renta, menos el descuento tributario, menos la retención, más el anticipo de los 29, menos el anticipo que hice en el año anterior para este 2023 por valor de 20 y el valor de los dividendos de 4.520.000. De ahí es que salen los 79.680.000. Esos 79.680.000, entonces me está faltando conciliarlo aquí. Para que este resultado me quede correcto, entonces noten que al dar la fórmula me dice que tome el anticipo de los 29 y un valor que debo de tener en este renglón que necesito de cero. Entonces, ¿cómo lo van a realizar ustedes? ¿Cómo nos damos cuenta qué es lo que va en este valor? Muy bien, entonces vamos para acá. ¿Qué es lo que se registra aquí? Un mayor valor del gasto del impuesto de renta.
un descuento tributario, el impuesto de dividendos. Eso es lo que me hace falta. Entonces vamos a hacerlo. Aquí a un ladito tenemos la información. Mire. Primero que todo, un mayor valor del impuesto que fue la provisión del impuesto de renta contable que fue 77. Mírenlo, aquí está. Cuando hicimos la parte contable teníamos 77 millones de pesos. ¿Cuánto nos dio el impuesto? El impuesto nos dio un valor de, aquí está, un valor de, aquí en la depuración del universo, nos dio 96.155. Esos 96.155.000 es el valor del impuesto de la provisión fiscal, o sea, el que vamos a declarar. ¿Dónde está en el formulario? Mírenlo, aquí está, los 96.156.000. Dicho lo anterior, entonces la diferencia son 18.490.500. Ese valor es el que le voy a colocar como mayor valor de gasto y lo llevaría a la cuenta por pagar. ¿Qué otro valor me falta por registrar? El impuesto de dividendos, que es gasto y lo llevo a la cuenta por pagar. ¿Y qué le voy a restar? El descuento tributario. ¿Por qué el descuento tributario? Porque miren que aquí, en la declaración que estoy haciendo yo, el valor de los 96, le sumo el impuesto de dividendos, que me da 4.520.000, me da 100. A eso le resto el descuento tributario y pagaría 90. Esa es la razón por la cual aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a coger entonces el valor, el valor del mayor valor del gasto. O sea, el mayor valor del gasto, ¿cuánto es? Este. Los 18.490.590. 18.490.500. Le voy a restar el descuento tributario, que son los 10. Y le voy a sumar el valor que corresponde al impuesto de dividendos. Es decir, 4.520.000. De esa forma, entonces, tengo que el impuesto aquí, vamos al valor del impuesto. El valor del impuesto, es decir, aquí en los pasivos, me queda el impuesto de renta en 77.417.650. Bueno, me quedó mal aquí. Ok, ¿por qué me quedó mal? Porque resulta que acá tengo que estos 77 millones de pesos, ¿cierto? Los 77.665 que inicialmente el día es un gasto provisión que no es deducible, todo lo que yo registre aquí débito, es decir, el mayor valor del gasto, la disminución de, del descuento tributario de los 10 y el otro valor de gasto, que es el de impuesto de dividendos, debo de restarlo. O sea que a este valor le voy a sumar estos 13.010.500. ¿Por qué? Porque aquí en últimas yo no voy a pagar impuesto, no voy a tomar deducción de ese impuesto, porque el impuesto de renta es no deducible. El que inicialmente tenía, más al que luego le adicioné, le resté el descuento tributario y les adicioné el valor de los bienes. ¿Cuánto me debe dar? 274.730. Eso no me va a cambiar. Ahora sí, revisemos el valor de las deudas. 79.680.000, que es el mismo valor declarado. ¿Vale? De esa forma, entonces, los 79.680.000 es el valor que yo debo de verificar si en el formulario sigue siendo el mismo. Mírelo, aquí está. En este momento, así las cosas, ya tenemos cuadrado esta conciliación. ¿Qué es esto? El mayor y balance. ¿Qué es esto? La información con la cual yo elaboro mi declaración de renta. Toda esta columna que dice aquí, fiscal, valor declaración, es con lo que yo declaro que vimos en clase. Por consiguiente, entonces aquí ya tenemos una información muy valiosa que es el mayor y balances, con el cual voy diciendo, parto de algo contable para llegar a lo fiscal y estos son los ajustes fiscales. Donde retrocediéndonos aquí, tenemos una donación que hay que verificar el valor certificado. Tenemos una cartera de la cual tenemos que establecer los días y una vez dicho eso, entonces ya sabemos que hay una parte que es la deuda de difícil cobro, la cual la tenemos que clasificar de esta manera, como provisión general individual, que es lo que me dice el artículo 145 del Estatuto. Así las cosas, entonces tengo un valor contable de 30 millones de pesos y un valor fiscal que es el que conviene, en este caso el individual, de 26 para una diferencia de 929.
que es un menor valor del gasto que me puedo tomar porque lo fiscal es 26. En el caso del estado de resultados me da 144 millones de pesos y dijimos que teníamos una depreciación de dos activos, uno de menor cuantía, es decir, inferior a 50 VTs, por eso lo deprecio totalmente en el año, pero fiscalmente, porque contablemente su depreciación equivale a 30. En el caso del otro activo que lo adquirimos en el mismo año, pero en el mes de marzo, depreciamos en 1.700.000 y ese mismo valor es el que vamos a tomar como parte fiscal. Es decir, que en la parte fiscal tomamos 8.400.000, que constituyen el 1.700.000 depreciado en su totalidad fiscalmente el valor del computer y 6.700.000 depreciado la alícuota de marzo a diciembre del aire acondicionado. ¿Cuánto me da eso? 8.400.000. ¿Qué es 1.360.000? El valor solicitado de más como depreciación. Cuando hicimos esta parte del universo, lo que hicimos fue depuración de los ingresos y de esta forma determinamos el impuesto de 96 millones de pesos. Esos 274 de la renta líquida, como lo vimos en clase, corresponde a una depuración que hago tomando la utilidad contable, el impuesto de renta, los costos no deducibles, gastos no deducibles, que son los de administración, ventas, lo correspondiente a otros egresos sin tener en cuenta la provisión de renta, el rendimiento presunto y los ingresos no constitutivos. Tomo el impuesto por pagar y me da 79,680. Ya tengo el impuesto de renta que son los 96, que son este valor de acá. Tengo que establecer cuánto es el descuento tributario. Recordemos que en el caso del descuento tributario fueron 40 la donación, 25% equivale al 10%, pero luego tengo que determinar el impuesto de dividendos para poder saber cuánto es el impuesto a cargo, es decir, el valor que tengo aquí en mi declaración. Démoslo. Yo tengo aquí 96 más los dividendos me da 100. Esa es la lógica que debo aplicar aquí para ahora sí. Estos 100 multiplicarlo por el 25 me da 25 millones de pesos que comparado con el 25% del valor de mi donación, pues no puedo tomar sino 10 millones de pesos. ¿Qué tuvo que haber sucedido para tomarme 25 millones de pesos? Para haber hecho una donación de más de 100 millones de pesos. En este caso, como no doné y no 40, pero me tomo 100, 10 millones, que es el valor. Eso es lo que incluyo aquí como tributario. Hecho esta donación, entonces, ¿qué sucede? Que aquí ya puedo alimentar la información con la cual voy a liquidar el anticipo de renta. Yo prometo los dos anticipos, los impuestos netos de renta el año anterior y este, lo multiplico por el 75, resto la retención en la fuente, que fueron 2.5, 800 millones de pesos, me daría 20, y la retención me daría 29.3.500.000, comparado con la segunda opción, que son los 90 por el 70. Bueno, la retención me da 48. Quiere decir que la que favorece son 29 millones de pesos. Así las cuantas tenemos un impuesto de 96 menos descuento tributario de 10 menos retenciones de 20 más el anticipo de 29 menos el anticipo del año anterior que habíamos hecho en la declaración del 2022 por valor de 20, el impuesto por 4.520 me da 79, que vuelvo y repito lo que aparece aquí en el formulario, y adicionalmente lo tenemos en la conciliación patrimonial en la parte de los pasivos. Todo eso me debe de quedar cuadrado y es la tarea a ustedes efectuar de siempre revisar en las conciliaciones. Dicho lo anterior, entonces ya hicimos esta matriz, que la depuración de los ingresos, la conciliación de la utilidad contable versus la fiscal, sea la renta líquida, el impuesto por pagar y el anticipo. Vamos entonces a los anexos que nos hacen falta. Es esto. Esto que está aquí es esta misma depuración, esta que tenemos aquí que dice la conciliación de la utilidad contable versus la fiscal. Entonces, esto lo vamos a hacer aquí en vivo y en directo. La utilidad comercial contable. Usted viene aquí, utilidad comercial, y es este valor. Este valor es el que va a tener. Utilidad comercial, mire lo que dice el enunciado, simplemente ir leyendo, utilidad comercial antes del impuesto. Usted tiene aquí la depuración, ¿cierto? El estado de resultado dice antes del impuesto, ¿cuál es los 221? Luego dice menos costo de ventas, ¿cuál es el costo de ventas? Usted dice, me está yendo costos y gastos no deducibles. O sea, que usted lo que va a colocar aquí son los deducibles, porque la fórmula le dice utilidad comercial más gastos contables no fiscales
ingresos fiscales no contables, ingresos contables no fiscales y gastos fiscales no contables. Es decir, en la lectura te va diciendo que lo que hay que incluir. Es ir como colocándole la lógica a eso. Entonces, el costo de ventas que yo no pude tomar fueron estos 32 millones de pesos. El caso de la nómina, o si lo prefiere, lo puede tomar de aquí, mire, directamente de esta presentación que es de la conciliación. Estos son los del costo de ventas que tomé de 32, ahora va a tomar la nómina que son 300.000 pesos. Aquí simplemente un copiado porque si al tomarlo de allá, tengo el abogado, 1.600.000, contador, mire que él me va tomando todo hasta que llego aquí a la parte de diversos. Si lo copio todo, pues lógicamente él no me va a tomar lo demás de acuerdo por celda, ¿no? La depreciación, ¿por qué no va aquí? Porque resulta que esa la tenemos acá abajo. Mire. Depreciación, quiere decir que es un gasto fiscal que no es contable, es decir, un mayor valor solicitado de gasto de depreciación que no está en mi contabilidad, porque recordemos que en mi contabilidad solo tengo 340 del valor del computer. Entonces le digo aquí más y lo traigo de la conciliación. Mírelo, aquí está, el 1.300.000 es. Me devuelvo acá, comisión por ventas, vengo a la conciliación y aquí en comisión, en las comisiones, pues aquí está el valor de 16 millones de pesos. Le copio el que sigue, que es el del inventario. Voy al gravamen de movimiento financiero, le digo más. Mírelo, aquí está el 1.250.000. Y como ya mencioné en la clase, este valor que corresponde a las donaciones, recuerden que es un gasto no deducible. En este momento ya evidenciamos los costos y gastos que son no deducibles. El rendimiento presunto lo puede tomar directamente aquí de la conciliación del interés presunto, mira, que equivale a 5.480.000. Los rendimientos financieros, pero me está diciendo los no constitutivos de renta, el valor de lo no grabado. Usted le da más aquí, viene a la conciliación, ¿cierto? Y acá tenemos el valor que es los rendimientos presuntos, que equivale a 41.750.000. No un rendimiento financieros, perdón, sino que es un valor que le hemos llamado aquí indemnización. Vamos a corregir de una vez. Aquí no se llama de esta forma, sino que se llama otros ingresos, indemnización, seguro de daño. En el tema de los dividendos le digo más y eso corresponde al valor de 12 millones de pesos. Es decir, que esta conciliación, parto de la utilidad contable de 221 millones de pesos, le sumo los gastos contables que son 103, le sumo los ingresos fiscales no contables que son 5,5 millones, le resto los ingresos contables no fiscales que son 54 y tengo una resta más que son los gastos fiscales no contables que la depreciación me daría 274.730.000. Ese valor debe ser el mismo que tengo aquí, 274.730, y es el mismo de la conciliación. Esta conciliación que ustedes ven aquí es la que acabo de hacer, que es la que me pediría a mí la DIAN en el evento de una revisión. Mírelo aquí, claramente. Pasemos entonces a otra conciliación. Todo esto ya lo hicimos, el anexo de dividendos, el interés presunto también lo liquidamos, entonces vamos a hacer la conciliación patrimonial, que son las dos obligatorias. El artículo 772 raya 1, que es la conciliación de la utilidad fiscal, y el artículo de la conciliación patrimonial. Aquí voy a presentar dos formas de hacerlo. Una, que es partiendo del patrimonio contable, te digo aquí, más, y vengo a mi patrimonio contable. Patrimonio contable está aquí. Me dice que es un valor de patrimonio, mira, aquí está. Patrimonio líquido para llegar a este 361, los 367, 235. Me dice que debo sumar unas partidas que aumentan el patrimonio líquido y restar unas partidas que disminuyen el patrimonio. Y eso me debe dar el patrimonio líquido, que es el que voy a declarar, es decir, este que tengo acá de 361, que es el que tengo en el valor del formulario. Entonces vamos a llegar hasta así. ¿Listo? Entonces empecemos. Y tomo entonces provisión de cartera contable no aceptada fiscalmente. Vengo a mi conciliación. Aquí en la conciliación tengo valor, provisión de cartera no aceptada fiscalmente. ¿Cuánto es? 3.929.930. Provisión de inventarios. Como estoy hablando desde el punto de vista del patrimonio, entonces tengo que venir a la conciliación y por acá me encuentro un valor que es 2.150.000.
Tengo un pasivo por impuesto diferido. Recuerde que les dije que eso no se declara tanto en la cuenta por cobrar como en la cuenta por pagar. Mírenlo, aquí está, con los 2 millones de pesos. Por el otro lado, en las partidas que disminuyen, tengo un valor de depreciación diferida, que le digo más, y traigo el valor de la depreciación diferida. Vengo nuevamente aquí a mi conciliación y le digo, aquí en la parte de propiedad, planta de equipo, el valor de 1.300.000. Esto es una fórmula. No toquen las fórmulas, vengan hacia este lado. El mayor valor del gasto del impuesto de renta. ¿Cuánto es? Nosotros teníamos aquí en la parte de la conciliación patrimonial, por aquí a un ladito, valor de 18.490.500. Y el impuesto de dividendos, ese también lo tenemos aquí en la conciliación, que equivale a un valor de 4.520.000. ¿Por qué no hice de segundo esto? Para explicarles algo. En el patrimonio, estas partidas disminuyen. El mayor valor del gasto me disminuye el patrimonio. Ese mayor valor del gasto de dividendos me disminuye el patrimonio. Pero en el caso del descuento tributario es al contrario. Por esa razón, debo traerlo con signo negativo. Vengo aquí a la conciliación y traigo el valor del descuento tributario. Aquí está. Ah, bueno, como lo tengo ya negativo, lo traigo con signo positivo para que me lo traiga negativo restante. Es en este caso, serían estos 10 millones de pesos de descuento tributario. Ahora sí, de 367.235 debo llegar a la suma de 361.014, que es el valor que tengo aquí en mi conciliación patrimonial. Dejémoslo entonces. Aquí vengo a mi conciliación y busco el valor 361.014.430, 361.014. Ese es el valor de mi conciliación patrimonial, es decir, cómo llego de mi patrimonio contable a mi patrimonio fiscal. Pero esta es la conciliación que me pide ya el artículo 236 del Estatuto Tributario, es decir, compare el patrimonio líquido del año 2023. Vamos a coger el patrimonio líquido del año 2023 equivale a 361.014. Me dice que compare con el patrimonio líquido del año 2022, le digo más, y lo traigo entonces de aquí del resumen, el patrimonio líquido. Mírenlo, aquí está, 370. Entonces me dice, hay 8.986 para que usted me justifique. Para este caso de 370 pasamos a 361, quiere decir que disminuyó el patrimonio. Si el patrimonio aumentara, yo tendría que justificar ese crecimiento patrimonial. Ejemplo, si el crecimiento fue 100 millones de pesos y yo justifiqué 80, hay una renta gravable de 20, iría aquí en mi formulario, aquí en el formulario, en la parte que se llama rentas gravables, sumaría la renta líquida y ahí voy a pagar un impuesto de 5. En este caso lo que me está diciendo es al contrario, que tuve un decrecimiento del patrimonio. Entonces vamos a explicar de qué fue lo sucedido. Tenemos una renta líquida gravable, correcto. Tenemos una renta líquida gravable que si miramos la conciliación patrimonial es del orden de 274 millones de pesos. Quedó requete justificado. De 8.086 ya tengo 274, pero esto es negativo. O sea que por ser negativo estoy antes explicando más de la cuenta. No hay renta exenta, no hay ganancia ocasional, no hay tampoco costos de ingresos grabados. Tenemos impuestos pagados en el año 2023, retenciones, tenemos entonces retenciones por valor de, tenemos aquí en el formulario, retenciones de 20 millones de pesos y tenemos un anticipo también aquí en el resumen, el enunciado, un anticipo de 20 millones de pesos. En ese orden de ideas, entonces, para justificar 8.986 justificamos 234 millones de pesos. Estamos sobrados de lote como ahí. Vamos a pasar entonces a la distribución de utilidades. Mire, este tema es bien importante porque aquí lo que vamos a hacer que es, primero que todo, la empresa Universo tiene para distribuir 144.235.000. La pregunta es, de esos 144, ¿cuánto es grabado y cuánto no grabado? Entonces, para establecer eso, primero tengo que determinar cuánto es el valor máximo a distribuir como utilidades no grabadas.
Y ese valor, cuando yo lo distribuyo, es superior a 144, vámonos 200 millones, quiere decir que toda la utilidad que voy a distribuir sería no grabada. Veamos en nuestro caso qué es lo que ocurre. Al momento de hacer esto, entonces tenemos dos cuadros por realizar. Una que es la distribución de la utilidad y el otro que es la renta bruta. Entonces vamos a hacer primero esto. Y el artículo 49 aquí nos entrega una fórmula. Simplemente es basarnos en lo que dice allí, tal cual como aparece. Aquí no vamos a improvisar nada, sino simplemente realizarlo como está allí. Entonces veamos. Dice, coja la renta líquida agradable más la ganancia ocasional. Renta líquida, ganancia ocasional, sume eso y haga el ejercicio. Entonces vamos a hacerlo. Renta líquida agravable, ya la conocemos. Es este valor de acá, 274 millones de pesos. Me dice que coja el impuesto básico de renta. Ese valor del impuesto básico de renta lo tenemos aquí, el impuesto básico, aquí en la depuración del universo. Mira, aquí están los 96, me da 178. Y el parágrafo 1 del artículo 42 me dice, sume los dividendos recibidos de PRESA. ¿Qué quiere decir? Esta empresa, esos 111 millones de pesos que yo tengo invertido en ellas, recibe unos dividendos. Aquí me está diciendo que coja lo no constituido de renta ni ganancia ocasional. Yo le digo más. Y vengo a la parte donde teníamos el anexo de los dividendos. Y aquí voy y busco la parte correspondiente a lo no grabado, que son estos 2 millones de pesos. Me está diciendo, sume, pero lo no grabado, no me sume los 20, lo no grabado. Ahora sí, ¿cuánto tengo? 190 millones de pesos, que son el resultado de los 274 de la renta líquida, menos el impuesto básico, los 96, más los dividendos no grabados que recibí, me da 190 millones de pesos como valor máximo distribuible a socios y accionistas como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional por parte de la sociedad para el año grabable 2023. ¿Qué significa eso de acuerdo a lo que acabo de explicar? Que tenemos una utilidad a distribuir de 144. Esos 144, si en este momento los fuera a distribuir, resulta que ya tengo que son 190 máximo no grabado. Por consiguiente, todo me quedó no grabado. Si el valor a distribuir me hubiera dado 100 millones, quiere decir que tendría, fuera 100 millones de pesos el máximo no grabado, tendría un valor de 100 no grabados y 44 millones 235 grabados. Y entonces, y a la tabla lo que ya explicamos y el porcentaje correspondiente tanto a lo grabado como a lo no grabado. En este caso todo me queda no grabado. Aspecto importante porque ahorita que voy a hacer la distribución, mire que de una vez ya me dice 190, 500 no grabado. Quiere decir que todo lo que vamos a distribuir es no grabado. Veamos entonces cómo se hace. Vuelve y juega. Me dice, utilidad comercial antes de impuestos. Le digo más, traigo la utilidad comercial antes de impuesto y aparece aquí en el estado de resultados antes de impuesto los 221. Me dice que coja el impuesto de renta. Digo, listo, el impuesto de renta. Entonces tomo aquí el valor que me dio, que es el correspondiente a la conciliación, a la depuración del universo, o sea, los 96 millones. Eso me da 125 millones de pesos. Los no constitutivos son 190, o sea que estoy lejos de ese lote de acuerdo a la fórmula que me establece dicha distribución como los dividendos que se van a decretar, en este caso no grabados. El proyecto de distribución de utilidades, ¿cierto? Ese proyecto de distribución de utilidades lo que me está indicando aquí es algo muy importante a realizar. Y es que en el momento en que yo haga la distribución, debo de reconocer que se trata de una utilidad que está completamente no grabada. Vamos a corregir aquí esta parte y entonces le colocamos, también un segundito, aquí le colocamos distribución, ¿cierto? Distribución, aquí distribución de utilidades para el año grabable 2021. Entonces empecemos, utilidad a disposición de la asamblea. ¿Cuál es esa utilidad a disposición? Es esta que estoy señalando desde el comienzo, que son los 144.
Si se hiciera reserva legal, de acuerdo al Código de Comercio, pues estaríamos hablando de un 10% si todavía no se ha completado el 50% del capital suscrito. Es decir, ¿qué establece el código? Pensemos que hay que hacerla, serían 14 millones de pesos. Eso significa que la utilidad en la asamblea a distribuir sería de 129 millones de pesos. Por ende, para el año grabable 2024, porque recuerden que estos son los estados financieros del 23, para el año grabable 2024, ¿cuánto vamos a repartir? 129,811. O si ya está la reserva legal en su totalidad, pues 144 que serían no grabados. ¿Por qué? Porque el valor máximo a distribuir como no grabados son 191, o sea que está muy por debajo. ¿Cómo quedaría entonces la distribución? Si tendríamos un socio A, B y C, y aquí capitosamente le he colocado estos porcentajes, quiere decir que al socio A serían 39 millones de pesos, al B 26 y al C la diferencia quedarían 65 para un total de 129 o en su caso los 144 si ya está distribuida la reserva legal. Dicho lo anterior y explicado en estas palabras, es importante hacer este ejercicio porque una yo le voy diciendo al socio qué parte le queda grabado o qué parte le queda no grabado. ¿Cómo lo debo de hacer? Determinando cuándo es el máximo susceptible no grabado. Entonces, en el caso anterior, cuando le entregaron a Universo sus dividendos, le dijeron que tenía un porcentaje grabado y otro no grabado. Esos 12 millones de pesos que le dijeron que era lo no grabado, es este ejercicio que ustedes están viendo aquí. Solo que en este caso, Universo es el que está haciendo la distribución. Por último, el ejercicio es realizar si hay beneficio o no auditoría contemplado en el artículo 689, raya 3. ¿Qué quiere decir? Que debemos tomar el impuesto neto de renta, entonces vamos a hacerlo. ¿Cuál era el valor del impuesto neto de renta? Lo pueden tomar de aquí de la conciliación. Hoy lo busco en la depuración. El impuesto neto de renta me dio 90,676,000. Dice que lo voy a incrementar un 35%, me da 31,736,000. Perdón, debo de tomar es el impuesto neto, pero del año anterior. Es del año anterior. Entonces vamos aquí al resumen, ¿sí? El impuesto neto fueron 40, corrijo, fueron 40, es decir, el del año 2022. Le incremento el 35, me da 14 millones de pesos, quiere decir que el impuesto neto de 40 más el 35 me da 54 millones de pesos. Voy y miro el impuesto neto de acuerdo a mi declaración. Revisémoslo. Y en mi formulario me da un valor de 90,670,000. Esos 90,676,000 lo que debo verificar es si tengo derecho o no a un beneficio de auditoría. En este caso estoy fuera del lote, que tenía que darme 54 como mínimo, tengo 90. De esta forma hemos terminado entonces el taller de la declaración de renta de una persona jurídica, entendiendo la forma práctica como se debe llevar a cabo, cómo se debe realizar, cuáles son esos aspectos importantes que usted debe tener en cuenta al momento de elaborar, presentar y declarar, tener en cuenta las firmas que se deben de realizar, es decir, si hay revisor fiscal, lo debe firmar, si está obligada a tenerlo con mayor razón, o si no, la firma a través de una persona natural, en este caso contador, si cumple con los topes de los 100,000. Bueno, muy bien, de acuerdo a esto, entonces ya sabemos cómo se vota la declaración de renta de una persona natural. Muy bien, éxitos.